Una invitación despreciada por muchos. Mateo capítulo 22, versículos del 1 al 14. Dice la palabra de Dios. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: Decid a los convidados: He aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a su negocio, a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y salieron los siervos por los caminos y juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos escogidos. Amén y amén. Muy bien, esta parábola que el Señor nos permite leer en este día nos enseña acerca de una invitación que un rey hace a unas personas, a un grupo de personas, para que vengan a festejar las bodas de su hijo. Aquí encontramos, y vamos a ver a lo largo de esta parábola, una enseñanza muy importante para nuestras vidas, para nuestra fe cristiana. Y aquí vamos a encontrar el llamado de Dios. En la parábola es el rey. Pero también vemos el rechazo de los hombres, que es el rechazo de los invitados. Y asimismo encontramos las consecuencias que trae el haber rechazado esa invitación a ellos, a todas las personas que no quisieron obedecer al rey. Pero en medio de todo esto vemos algo que es muy importante para nosotros los gentiles, los que no nacimos como israelitas, los que somos diferentes a la nación de Israel. Y es ese llamado, esa invitación a la salvación por gracia, un regalo que el Señor nos ha hecho. Entonces empecemos mirando esta parábola y dice el primer versículo: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo. ¿Por qué dice respondiendo Jesús? Porque él venía hablándoles en parábolas. Y la parábola anterior hablaba de los labradores malvados, de cómo también el dueño de una propiedad, de una gran viña, entrega todas sus tierras a unos labradores y esperando de ellos un fruto a su debido tiempo. Mas cuando manda por el fruto, estos no lo entregan. De hecho, mataban a los siervos de este hombre y no le entregaban el fruto. Este hombre dice, este hombre poderoso, este hombre rico dice: pues mandaré a mi hijo, tal vez a él sí lo respeten. Pero tampoco a él lo respetaron y de hecho a él lo mataron. Los que estaban allí, que eran los fariseos,
comprendieron que estaba hablando directamente de ellos. Entonces ellos buscaban la forma de echarle mano, pero no lo hacían en ese momento porque temían a la gente, le temían mucho al pueblo, porque el pueblo tenía a Jesucristo como profeta. Entonces Jesús, conociendo todo, vuelve a hablarles, vuelve a decirles otra parábola. Y es en esta parábola entonces donde dice, versículo 2, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo. Entonces, retomando, ¿quién es el rey? El rey es el Dios Padre Todopoderoso. Preparando las fiestas ¿de quién? De su Hijo Jesucristo. Las bodas del Cordero de las que nos habla Apocalipsis. El momento en que la iglesia será tomada por Jesucristo y nosotros purificados en Él, en el Hijo de Dios, seremos presentados delante del Padre. Pero esta invitación en principio no fue hecha para nosotros los gentiles. La invitación venía exclusivamente para el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no la aceptó. Y había una tradición allí en el tiempo de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, y era que las bodas se preparaban con mucha anticipación. Y en este caso el rey informaba a los invitados con mucho tiempo. Aún les decía que se iba a celebrar una boda, pero no les decía cuándo puntualmente se iba a realizar. Pero sí, con esta información, ellos, los invitados, deberían de estar preparados para el llamado inminente. Es decir, cuando dijeron, el día ha llegado, es hoy, ellos ya deberían de estar preparados para asistir al banquete, a la fiesta de bodas. Entonces dice que el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Entonces, había llegado el momento. Los invitados que habían sido avisados de antemano debían de estar preparados y asistir, responder al llamado de inminencia. Es hoy la fiesta, es hoy la gran festividad, acérquense. Pero ellos no lo hicieron. ¿Qué dice la palabra? Estos no quisieron venir. Israel tenía el llamado a ser ese pueblo de Dios. Y ellos debían estar preparados siempre porque en cualquier momento iba a llegar para ellos el Mesías. Pero ¿qué pasó? Ellos no lo recibieron, no le prestaron atención, no quisieron hacer caso. ¿Qué vemos allí? Rebeldía. El pueblo de Israel se rebeló contra la voluntad de Dios. La parábola nos muestra la rebeldía contra el rey. Y es importante esa figura del rey, ¿por qué? Porque la figura del rey tiene implícitamente autoridad. ¿Y quién, pensemos en aquel tiempo, quién al ser llamado por el rey para ir a su palacio, a su casa real, no se alegraba y se regocijaba inmediatamente y en obediencia, aunque no quisiera ir en obediencia, asistía por temor a ese rey? ¿Cuánto más ese llamado del Dios Todopoderoso a su pueblo Israel? El pueblo de Israel se jactaba por tener al Dios único y verdadero, pero nunca se fijaron en obedecerle, en entender su palabra para estar preparados para el día tan anhelado. Y fue así como cuando vino el Mesías, no le reconocieron, no le prestaron atención y se rebelaron contra la palabra del Señor, contra el llamado de Dios. Como ellos no le hicieron caso, dice el versículo 4, volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Que hay allí un llamado imperativo, es podemos decir, una orden del rey, vengan que es la hora, ya todo está preparado. Vemos
la paciencia de Dios con su pueblo Israel, pero también la paciencia de Dios con nosotros los gentiles. La paciencia que hoy mismo Dios está dando a toda la humanidad, a toda persona sobre la tierra. Hoy el Señor le está llamando. Vengan, vengan porque Él quiere realmente que todos seamos salvos. Y por eso dice allí que Él volvió a mandar a otros siervos, decir a los convidados, he aquí, he preparado mi comida. Es decir, no era una invitación a simplemente comer, sino que era algo preparado con todo lujo de detalles. Y es que eso es la salvación que Dios ha preparado para todos nosotros. Una salvación con todos los detalles que jamás nosotros nos pudiéramos haber imaginado. De tal manera que cuando cuando llegara el momento, estuviéramos todos alegres precisamente por esa llegada del Mesías Santo, del Hijo del Dios viviente. Todo está dispuesto, venir a mis bodas. Era algo que debía de hacer con urgencia, pero Israel no se percató de la misericordia y de la paciencia de Dios. Ellos no se percataron de que la insistencia que Dios estaba haciendo, y lo podemos mirar claramente, Dios hizo ese llamado muchas veces y de muchas formas a través de sus santos profetas. ¿Qué pasaba con los profetas? Los mataban, los expulsaban, los apedreaban. Sin embargo, Dios con todo su amor y toda paciencia persistía, insistía en hacer ese llamado, porque todavía estaban a tiempo. Para nosotros es muy importante entender que Dios hoy, a través de su iglesia, a través del Evangelio, por la soberanía y con la soberanía del Espíritu Santo, está llamando a muchas personas a venir para que estén acá presentes, para que estén presentes delante del Señor, para que todos vengamos delante de Jesucristo nuestro Señor y Dios. Todo está preparado. Nosotros no tenemos que hacer nada, como tampoco tenían que hacer nada los invitados, más que decirles sí al Señor, aceptar esa invitación. Porque el Señor los estaba llamando, pero ellos no quisieron venir. Y dice el versículo 5, mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Versículo 6. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Entonces, ¿qué vemos? No le dieron importancia a ese llamado. Israel no le dio importancia al Mesías. Israel no le dio importancia con todas las señales, con todos los milagros que estaba haciendo el Hijo de Dios. No le prestaron atención y se enfocaron más en atacarlo que en recibirlo, que en escucharlo. Prefirieron ellos más bien estar en contra de Jesús y buscar cómo le hallaban, le encontraban una caída, un error para poder acusarlo. Y no miraron que quien estaba allí era el mismo Dios con ellos. Y también para nosotros hay aplicación. Para este tiempo, para esta generación, para esta sociedad. Porque muchas personas no le están prestando atención, de hecho no le prestan nada de atención al Evangelio de Jesucristo, a la salvación por gracia. No le prestan atención y están ocupados en sus quehaceres, en acumular riquezas, en tomar posesión de este siglo, en cumplir unas metas que todos sabemos que son a corto tiempo, que son totalmente insignificantes en comparación al reino venidero. ¿Qué era más importante para estos hombres? ¿Hacer presencia, estar en la casa del rey o ir a revisar sus negocios? ¿Qué es más importante para una persona hoy? Estar en sus negocios. Y cuando escuchan hablar del Evangelio, como dice el versículo 6, los afrentan, es decir, los insultan,
los golpean, incluso hasta los matan. Esto sucedió mucho con los profetas. Esto sucedió incluso con los discípulos y los apóstoles de Jesucristo en el primer siglo. En muchos lugares de la tierra hoy se persigue a un evangelizador cristiano. ¿Y por qué? Porque la gente no quiere escuchar el evangelio de Jesucristo, no quiere escuchar el evangelio de la salvación. Están todos en oposición, en rebeldía, como el pueblo de Israel, en su gran mayoría, en contra de la voluntad de Dios. Pero aún así nosotros debemos de persistir, de insistir en qué, como esos siervos que el Señor dice que el Señor envió a otros siervos, así como envió a unos primeros en tiempos pasados. Ahora Dios nos envía a nosotros para que también llamemos muchas personas, para que vengan delante del Señor. Y es lo que vamos a ver más adelante. Porque Israel, con hostilidad y abierta rebelión, se opusieron a la voluntad del rey. Israel se opuso abiertamente a las decisiones de Dios. Tenemos que revisarnos, porque podemos nosotros decir que sí, efectivamente somos cristianos, somos creyentes y obedecemos a Dios como Rey y Señor. O también queremos como oponernos a algunas de sus decisiones, algunas de sus mandatos, algunas de sus acciones, y queremos como decirle, Señor, sí, pero todavía no, Señor, yo todavía no voy a ser cristiano. O yo todavía no voy a ser un ministro tuyo, o yo todavía no te voy a obedecer en esta parte. Cuidado, es lo que nos dice el Señor, tengamos cuidado. Primero, no sabemos ni el día ni la hora que habremos de partir de este siglo. Y segundo, si nuestra fe no está verdaderamente cimentada en Cristo Jesús nuestro Señor, sino que aún hay otras creencias, hay otras cosas que nos distraen en este mundo, podemos estar en problemas con el Dios Todopoderoso. Y entonces, ¿qué es lo que encontramos? Y vamos a ver que esto es una respuesta individual, con consecuencias individuales para su propia destrucción. Dice, a uno los llamó, habíamos visto, pero se fue a sus negocios. A otro, pero dijo que, es decir, todos sacaron excusas. Todos querían escudarse en algo que tenían que hacer. Pero eso traería consecuencias y lo vamos a ver. Como trae consecuencias para toda persona que rechace la fe de Jesucristo. Como trae consecuencias para todo aquel que se levante contra Dios. Cuando se levantan contra una enseñanza bíblica, no se levantan contra el predicador, se levantan y están en oposición y en rebeldía contra el Dios Todopoderoso. ¿Y qué es lo que trae eso? Juicio, versículo 7. Al oír el rey, se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Claro, estos hombres habían matado a los profetas. El mismo Israel mató a los profetas enviados por Dios. Hay muchos estudiosos bíblicos que dicen que en la parte final de este versículo, y quemó su ciudad, que esto fue una profecía que se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando fue quemada la ciudad de Jerusalén. Y esto es importante, ¿por qué? Porque todo acto de rebeldía contra el Señor, todo acto de hostilidad contra su evangelio, contra sus siervos, tiene unas consecuencias. Porque la gente piensa simplemente, yo me burlo de esa enseñanza, yo me burlo de ese predicador, yo me burlo de la Biblia, yo me burlo de Dios y nada me pasa. Porque no le haya pasado hoy no significa que su juicio esté por cumplirse y que venga sobre él su castigo. Y peor aún, si muere esa persona sin haberse arrepentido, porque esa es la paciencia de Dios. Dios está esperando que ojalá todos nos arrepintiéramos. Él en su omnisciencia, Él lo sabe todo, Él sabe verdaderamente quiénes nos hemos arrepentido y quiénes se arrepentirán verdaderamente.
pero abierta está para que todos vengamos. El llamado imperativo es: vengamos todos al arrepentimiento, porque si la persona muere sin haberse arrepentido, ya su juicio está listo, ya no tiene reversa. Y así como Israel, el pueblo escogido de Dios, recibió su duro castigo, así toda persona gentil, es decir, de todos los pueblos, de todas las razas, de todas las lenguas, de toda nación, que rechace la fe de Jesucristo, y que aún hoy con ese llamado, porque hay muchos predicadores, bendito sea Dios, muchos predicadores por todo el mundo predicando el Evangelio, pero la gran mayoría lo rechazan, aún así están dentro de la posibilidad de llegar arrepentidos delante del Señor, si verdaderamente tienen conciencia de lo que viene en el futuro. Porque versículo 8. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y uno aquí piensa, bueno, ¿y quién es digno delante del Señor? ¿Quién puede decir, yo merezco estar allí? Pues Dios había llamado, había escogido entre todos los pueblos, entre todas las naciones, a uno específicamente. Es más, escogió a un hombre, a Abraham, y de él quiso hacer una nación. La hizo. Una nación que hoy es incontable, no se sabe cuántos israelitas hay, ni cuántos han habido. Pero realmente este pueblo no aceptó ese llamado, no aceptó ese privilegio de ser el pueblo escogido de Dios. Por eso hoy lo sabemos a través del libro del Nuevo Testamento, que Dios ha dejado de mirar por un tiempo a Israel y ahora su mirada está puesta en el resto de las naciones, en los gentiles. Y ahora el llamado específico imperativo es para nosotros los gentiles, para que nos vengamos delante de Él. Llegará un tiempo en que se cerrará la oportunidad para los gentiles y Dios volverá su mirada al pueblo de Israel para un remanente escogido por Él traerlo delante de sí mismo. Pero ellos, los que en el tiempo de Jesús y los que hoy como israelitas mueren sin creer en Jesucristo, no serán contados como dignos para haber entrado al reino de Dios. Porque recordemos, el reino de Dios es semejante a, y nos cuenta la parábola. Y ese privilegio dice, versículo 9, id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. ¿Qué vemos acá? Un evangelio, un llamado universal. Es el evangelio de la salvación por gracia, es el regalo de la salvación, un regalo ofrecido universalmente. Pero ¿por qué es tan importante? Porque no todos seremos salvos. Y hay que decirlo tal como es. Porque muchas personas, incluso nombrando a Dios y tomando algunos versículos descontextualizados de la Biblia, dicen que la salvación es universal. Así que como Cristo murió en la cruz por todos los pecados, entonces todas las personas vamos a ser salvas. No. Porque la Biblia completamente habla de la fe en Jesucristo. Todo aquel que crea será salvo. Si no se cree, no se puede ser salvo, no se va a ser salvo. Entonces aquí vemos ir pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Versículo 10. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados, buenos y malos. Aquí habla precisamente de eso, de toda la raza humana, de toda la población humana. Sabemos bíblicamente que no hay ninguno bueno, ni uno solo que busque verdaderamente a Dios. Pero aún aquellos, normalmente se conocen como los moralistas, es que yo no le hago daño a nadie, yo no le robo a nadie, yo no mato a nadie.
Aún esos moralistas tienen la oportunidad y el llamado también es para ellos para venir delante del Señor. Todas las personas, todos, cuando llegamos al Evangelio y comprendemos por qué Cristo Jesús tuvo que morir en una cruenta cruz, ahí nos damos cuenta de nuestra naturaleza caída, de nuestra suciedad, de nuestra mancha, de ese pecado tan grande que se refleja en nuestra vida. Y allí valoramos esa obra de Cristo Jesús en la cruz. Y allí le agradecemos, ese es el momento oportuno para uno agradecerle a Dios por habernos invitado a entrar en su reino, a entrar en su palacio, a entrar en su casa. Es que cuando uno mira y piensa que por mérito yo voy a entrar al palacio del rey, estaríamos de últimos en la fila y ni aún así llegaríamos jamás. Pero cuando comprendemos que es algo que yo no merezco y aún así el rey se ha fijado en mí, entonces yo me preparo para ir allí delante de él. Yo me preparo con todo gozo. ¿Para qué? Para tener esos vestidos que a él le gustan, que es lo que espera el mismo Dios de cada uno de nosotros. Versículo 11. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas. Algunos comentaristas también hablan cuando estos hombres eran invitados y vemos que el contexto habla de gente que no estaba preparada porque no habían sido avisados para entrar en la fiesta, para entrar al palacio, para estar en el palacio del rey. Estas personas que fueron llevadas, porque dice que fueron llevados allí, a ellos mismos de parte del rey se les provisionaba el vestido que debían llevar, que debían ponerse. Pero cuando dice la palabra de Dios, cuando nos dice esta parábola, que cuando el rey va y se apercibe, lo que quiere es mirar, bueno, cómo está la fiesta antes de empezar, ya todo está organizado, ya están todos los convidados, se da cuenta de que hay una persona que no tiene el vestido, inmediatamente se encarga de él y le dice, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas este enmudeció. Estar vestido, estar no vestido acorde a la ocasión implicaba que no podía participar allí. Y aquí tenemos que tener en cuenta, no es que alguien pueda filtrarse y entrar al reino de los cielos y cuando esté allí Dios se va a dar cuenta, ¿usted qué está haciendo acá? No. Lo que quiere decirnos el pasaje bíblico es que nosotros debemos de estar preparados conforme a la voluntad de Dios. Ese vestido que Dios nos provee es ¿cuál? Es que con la sangre de Jesús nosotros somos limpiados, purificados completamente. Es él según lo que Él nos provee, no lo que nosotros queramos ponernos en un sentido físico, pero en un sentido espiritual lo que nos dice es cómo debemos estar nosotros preparados para entrar. Ese vestido sucio que son nuestras malas obras tiene que estar totalmente, tiene que ser quitado de nosotros y ahora nosotros lucir el nuevo traje que Dios nos da. Ese buen comportamiento, esa manera de vivir, esa forma de testificar, esa alegría de saber hacia dónde vamos. Pongamos otra vez, vayamos otra vez al mismo ejemplo en ese tiempo del rey. Una persona humilde que escasamente podía ver el rey desde lejos, inclinarse cuando él pasaba, pero no podía ni siquiera mirarle a los ojos. Y ahora esa persona está siendo llamada para participar en una cena con el rey y delante del rey. ¿Cuál sería su alegría y su gozo? Ese es el gozo que nosotros tenemos hoy, el saber que hoy el Señor nos está llamando, nos está avisando de esa boda y que debemos de estar preparados, porque puede ser en cualquier momento que el Señor venga por su iglesia y nos lleve delante de sí. Y nosotros debemos de estar con ese gozo, que estemos listos, preparados para recibirle con toda alabanza y toda adoración.
Y en este versículo significa, y tenemos que prestarle mucha atención, que no podemos, o una persona no puede llegar de cualquier manera delante del Señor. Y aquí podemos contar aquellas personas que aparentan ser cristianos, pero que no lo son. Entonces aparentan que están muy preparados, que tienen vestidos para la boda, pero que no lo son realmente. Son aquellos que se mezclan y se meten en religiones y dicen, no, es que toda religión nos lleva delante de Dios. Esta religión me lleva al cielo. Cuando sabemos que el único camino es Jesucristo, a través de la fe en Cristo Jesús, es que nosotros podemos entrar delante de Él. Nada ni nadie nos puede llevar al cielo si no es a través de Jesucristo. Él es el único camino. Él es la verdad, Él es la vida. Y es en Él que debemos estar todos para poder, cuando Él venga, irnos con Él. No podemos pensar que nos vamos a ir con Él si cuando Él venga nosotros estamos totalmente en nuestros negocios, sin importarnos qué dice la palabra de Dios, sin estar esforzándonos en las buenas obras que Él nos ha mandado a nosotros los creyentes, sin estar pendientes nosotros de las escrituras, en las oraciones diarias y permanentes, en alabar y glorificar a Dios desde la obediencia. Ese es el ropaje que hoy tenemos que estar luciendo y cuidando celosamente de no ensuciarlo para aquel día grandioso. Porque si no, dice el pasaje que el hombre, la persona que estaba allí enmudeció, el hombre enmudeció. Claro, es que ya al estar en ese momento ya no hay nada que decir. Ya no es tiempo de decir, Señor Jesucristo, yo ahora sí creo. Si la persona muere sin creer en Jesucristo, ya va a estar mudo por siempre, ya no va a poder decirle, Señor, perdóname, porque aunque lo diga, ya no va a ser escuchado. Es el momento hoy de estar preparados y decirle, Señor, aquí está mi vida, quiero hacer solo y nada más que tu voluntad. Y vamos a encontrar acá entonces otro juicio. Versículo 13. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué digo que el otro juicio? Ya vimos un juicio inicial que nos habla en la parábola para aquellos que se burlaron del Evangelio, para aquellos que fueron rebeldes al Evangelio, que mataron a los profetas del Señor, aquellos que rechazan completamente la generosidad, la misericordia de Dios y no quieren saber nada de la palabra de Dios, el juicio. Pero ahora es uno que es muy religioso, uno que cree que por participar en todas las actividades religiosas entonces va a estar bien delante de Dios. Es decir, yo participo de esta religión, pero también digo que creo en Jesucristo. Y entonces cualquiera de las dos o una de las dos me va a dar resultado. No. O es en Cristo Jesús o no se es en Cristo Jesús. Pues allí habrá un juicio también para aquellos que aparentaban ser creyentes, que con sus labios decían Señor, Señor, pero su corazón estaba lejos de Él. Allí serán atados. Cuando dice atadles de pies y manos, es decir, que no pueden absolutamente hacer nada, no tienen la capacidad de oponerse a esa decisión del rey. Nadie se puede oponer a la justicia de Dios. Nadie puede interpelar la justicia de Dios porque sabemos que los juicios de Dios son justos y verdaderos. ¿Y qué sucede tanto con unos como otros en los juicios que hemos visto? El lloro y el crujir de dientes. ¿Y por qué? Es importante mirar con detalle el lloro y el crujir de dientes. Hay enseñanzas que hablan que el infierno no existe. Y no se habla del infierno realmente mucho, no se escucha mucho del infierno aún en las iglesias cristianas. Y algunos que predican el evangelio no les gusta tocar el tema del infierno. Y algunos ya se atreven a decir, no, mire, y esto es una enseñanza falsa de los testigos de Jehová. Esta secta, ¿qué es lo que ellos dicen? Que al final Dios
A los que son salvos los lleva con él, pero a los que no creyeron en Jesucristo los mata definitivamente y dejan de existir. Y eso no es cierto. Es, los echan en las tinieblas, donde no se apaga jamás el fuego, donde será por siempre, por toda la eternidad, el lloro, el lamento y el crujir de dientes. No va a ser por un día, no va a ser por un año, no va a ser por 100 años. Pensemos en una persona que a los 18 años es metido en una cárcel por un asesinato y lo condenan a cadena perpetua. Aún esa persona, con todo el sufrimiento que le genera esa cadena perpetua, eso no es nada en comparación a estar una eternidad en el infierno. Y muchas personas se imaginan el infierno como un lugar oscuro, de pronto sí, pero donde hay ciertas libertades, y no las hay. Allí todo mundo, todas las personas que tristemente por negarse a recibir la fe de Jesucristo, por estar en rebeldía, por burlarse o matar a los profetas, por burlarse del Evangelio de Jesucristo y jamás arrepentirse, van a estar sufriendo de día y de noche. Y será por toda la eternidad. Y esto es muy importante tenerlo presente. Y entonces termina el versículo 14. Dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Muchos son los llamados, significa, es un llamado abierto, completo para toda la humanidad. Vengan delante del Señor Jesucristo, vengan delante de su Señor, vengan delante de su Creador. Es un llamado, es un imperativo, es decir, es una orden de un rey a un súbdito, a un pueblo, a un siervo. Vengan delante del rey. Pero ¿qué pasa? Repito, por la dureza del corazón, muchos se rebelan a la verdad. Por la dureza de corazón, muchos no quieren saber nada del Evangelio porque están ocupados en las fiestas, porque están ocupados en los negocios, porque están ocupados en los placeres de este siglo. Y quizás muchos, aunque crean superficialmente que van a ser escogidos, quizás se lleven una dura sorpresa al final. Al final, Señor, Señor, pero ¿por qué no nos dejas entrar? Apartados de mí, hacedores de maldad. Señor, es que yo prediqué en tu nombre, es que yo hice milagros. Apartados de mí, hacedores de maldad. Pensaste, nos podría decir el Señor, y Dios no lo permita que por misericordia en nosotros no se cumpla. Pero muchos pensarán que porque escuchan una enseñanza bíblica por allá, de afán, entonces ya soy creyente. El verdadero creyente practica su fe cristiana. Esa es la vestidura que Dios nos ha dado para que la luzcamos desde ahora mismo y estemos listos para entrar en su reino, para entrar en su fiesta. ¿Quiénes somos los escogidos? Y aquí hay que hacer una aclaración importante. Los escogidos no es que Dios le diga a una persona, a ver, usted sí, usted no, usted sí, usted no. No, Él escoge a los que estamos en Cristo Jesús. Bueno, todos los que están en Cristo Jesús, entrad en mi reino, dice el Señor. Los que están por fuera de Cristo Jesús, así tengan su fe en la Virgen, así tengan su fe en un apóstol, así tengan su fe en un ángel, así tengan su fe en Buda, así tengan su fe en no sé cuántas más creencias hay en este mundo, no están en Cristo Jesús, no entrarán. ¿Fueron llamados? Sí, pero no fueron escogidos. ¿Y por qué? Por causa de su propia decisión de la que hablábamos ahorita. Porque decidieron burlarse del Evangelio, oponerse, mostrar rebeldía al Evangelio de la salvación por gracia. La palabra de Dios dice que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Qué significa esto? Está hablando de omnisciencia. Dios sabía, porque Él lo sabe todo, si no, no sería Dios. Porque Él es Dios, todo lo sabe desde antes que las cosas sucedan. Él sabía quiénes íbamos a estar en Cristo Jesús y por eso Él ya ha preparado para los que estamos en Cristo Jesús un banquete en su reino.
Pero nadie podrá decir, Señor, es que yo no entré porque tú no me llamaste. El llamado es imperativo para todos. Señor, es que tú, Señor, no me escogiste. No te escogí, no estabas en Cristo Jesús. Y esto es muy importante. Solamente en Cristo Jesús hay salvación. Entonces, para que cerremos con una conclusión el día de hoy, o con algunas conclusiones. Primero, hay una invitación universal para venir delante del Señor. Primero fue para su pueblo Israel, ahora es para el resto de las naciones. Pero todos tenemos la misma medida que justamente Dios presenta, y es aceptar el llamado. Dios nos da hoy la posibilidad de que vengamos delante de Él. Dios nos abre el entendimiento, Dios nos abre el corazón para que conozcamos mucho más de su santa palabra. Si le decimos, sí, Señor, hoy tenemos la posibilidad de decirle, Señor, aquí está mi vida, no merezco estar delante de tu trono, no merezco estar en tu palacio. Es tiempo de reconocer nuestra naturaleza caída y nuestra incapacidad de poder avanzar hacia el palacio del rey para estar en su presencia. Pero si somos llamados, vamos delante de Él corriendo, porque Él ha tenido paciencia con nosotros. Él ha tenido paciencia. ¿Y por qué todavía no ha venido Jesucristo por segunda vez? Porque aún Él está esperando otras personas que faltan por entrar en su reino. Pero llegará un día que se cerrará. Cerrará la puerta. Y muchos que pensaban que estaban listos para entrar, se quedarán afuera. Por eso revisémonos cada uno de nosotros si nuestra fe es genuina en Cristo Jesús y si estamos con la vestimenta preparada, y es que conociendo la voluntad de Dios, esforzándonos en obedecerlo. Porque tristemente una invitación despreciada por muchos es lo que vemos hoy. Honremos y glorifiquemos a nuestro Dios. Amén y amén.